Buen vivir, unidos por un propósito, presentado por Edigelía Becerra Barona. Origen del buen vivir. ¿Quién mejor para enseñarnos el sentido de la vida que personas entregadas a ello? Esta idea proviene de la CAN, Comunidad Andina, en un organismo regional de 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los organismos e instituciones del Sistema Andino de Integración SAI, que tienen el objetivo de poder alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo. En este caso consiste en un movimiento unificado por la cultura mediado a través de la integración andina, suramericana e hispanoamericana. La comunidad se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969. El concepto del buen vivir, en principio del buen vivir, surge de los intereses y tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas latinoamericanos y de otras culturas y tradiciones más antiguas. Según Acosta 2010, se sustenta también en algunos principios filosóficos universales budistas, aristotélicos, ecológicos, cooperativistas, humanistas y cuadernos de filosofía latinoamericana, que consideran, entre otras cosas, que el crecimiento material no es la única vía a lo que debería darse necesariamente prioridad, y que a escala global la concesión del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un mercado capaz de abastecer todo lo producido no ha conducido ni va a conducir al bienestar de la mayoría de los habitantes de la Tierra. En términos generales, el concepto buen vivir postula la restauración del mundo y del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Desarrolla principios, códigos y valores indígenas que han resistido y persistido durante más de 500 años, los cuales sería preciso rescatar para así recuperar la cultura de la vida, en armonía y respeto mutuo con la naturaleza, en lugar de seguir manteniendo el divorcio entre el hombre y su biosfera, y considerarla como ente inánimo y fuente inagotable de recursos, sin dar cabida a su aquejamiento y consideración a su necesidad de recuperarse por fuera de la explotación humana. La tarea consiste en propiciar su reencuentro e intentar unificar los principios de sostenibilidad que se rompieron por la fuerza imparable de la concepción de la vida que resultó ser devastadora. Para lograr esa transformación civilizatoria, la desmercantilización de la naturaleza se perfila como indispensable. Los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes del funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y a la mejoría de la calidad de vida de las personas. El crecimiento económico es apenas un medio, no un fin. ¿Para qué sirve el buen vivir? Potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas a través de la práctica cotidiana de valores. Proporcionar y fortalecer espacios e instalaciones de participación, organización y representación de los actores del Sistema Nacional de Educación que contribuyan a la implementación de una democracia deliberativa. Promover una cultura de diálogo y consulta permanente entre los actores del Sistema Nacional de Educación y hacia las autoridades educativas en diferentes niveles de la administración pública. Procurar que los establecimientos educativos se conviertan en lugares idóneos para el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ejercer una ciudadanía crítica en una sociedad democrática, solidaria e intercultural. Vincular decisivamente a los establecimientos educativos con las comunidades que los circundan. Paradigma del buen vivir. El buen vivir hace referencia al ancestral paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, y su diferencia de otros modelos comunitarios es que los pueblos indígenas originarios consideran a la naturaleza como parte de la comunidad, o al revés, se consideran parte de un entorno mayor que incluye al reino vegetal, animal y al ecosistema en su conjunto. Por su parte, el Ecuador, en su nueva constitución del 2008, declara de interés público la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Señala también el derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado del Ecuador se declara promotor de la soberanía alimentaria. De esta manera, Ecuador reconoce el paradigma del buen vivir como base de sus planes futuros. Y en un ejemplo bien concreto es la reciente propuesta Yasumi, ITT, del presidente Rafael Correa. El país cuenta con una reserva de 846 millones de barriles de petróleo ubicadas bajo el Parque Nacional Yasumi, en plena Amazonía ecuatoriana. Este parque es uno de los más importantes del mundo en términos de biodiversidad, y la explotación del petróleo implicaría una gran devastación ambiental, por lo que la iniciativa Yasumi ITT busca la recaudación de fondos internacionales públicos y privados equivalentes al 50% de los beneficios que obtendría el Estado ecuatoriano si explotara el petróleo. Estos fondos serán administrados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e invertidos por Ecuador en el desarrollo de fuentes de energía renovables, mantención de los ecosistemas, reforestación de zonas degradadas, promoción del empleo sustentable y mejoramiento de la eficiencia energética del país. Esto logrará evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 al ambiente, cantidad mayor que la que actualmente emiten los países como Francia y Brasil anualmente, por la que esta emisión equivale a las inversiones en bonos de carbono. El buen vivir es un concepto amplio y complejo que ha demostrado históricamente ser efectivo. No plantea un regreso a etapas anteriores, sino la incorporación de una mirada ancestral para el bien común del planeta. Esta mirada define 13 sabores fundamentales para la vida en equilibrio entre las distintas especies. Lo que es para el ser humano implica saber trabajar, saber comer, saber beber, saber dar y recibir, saber amar y ser amado, saber dormir, saber soñar, saber caminar, saber escuchar, saber pensar, saber hablar, saber danzar. Los objetivos nacionales del buen vivir. 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los derechos humanos. 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. 8. Consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible. 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 12. Garantizar la soberanía y la paz. Profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. Los principios del buen vivir. Los principios del buen vivir son mandatos constitucionales en Bolivia y Ecuador, inspirados en las culturas ancestrales de la región. El buen vivir es una filosofía que busca promover los gobiernos andinos de América del Sur, encabezados por Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. Retomando las culturas ancestrales de la región, postula un modelo de vida en armonía con la naturaleza. Considera que el ser humano está en segundo plano frente al medio ambiente y marca distancia tanto del socialismo, cuya prioridad es satisfacer las necesidades del hombre, como del capitalismo, cuyas prioridades son la del dinero y la plusvalía. Como primer principio tenemos priorizar la vida. Buen vivir es buscar la vivienda en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos. Lo más importante no es el humano, como plantea el socialismo, sino el dinero, como lo postula el capitalismo, sino la vida. Se pretende buscar una vida más sencilla, el camino de la armonía con la naturaleza y la vida.
2. Llegar a acuerdos en consenso. Buen vivir es buscar en consenso entre todos los que implican que aunque las personas tengan diferencias al momento de dialogar, se lleve a un punto neutral en el que todas coincidan y no se provoquen conflictos. 3. Respetar las diferencias. Buen vivir es respetar al otro, saber escuchar a todo el que desee hablar, sin discriminación o ningún tipo de sometimiento. 4. Vivir en complementariedad. Buen vivir es priorizar la complementariedad que postula que todos los seres se complementan unos con otros. 5. Equilibrio con la naturaleza. Buen vivir es llevar una vida de equilibrio con todos los seres, al igual que a la democracia. A la justicia también se le considera excluyente, porque solo toma en cuenta a las personas y no a lo que es más importante, la armonía del hombre con la naturaleza. El buen vivir aspira a una sociedad con equidad y sin exclusión. 6. Defender la identidad. El buen vivir es valorar y recuperar la identidad. Implica disfrutar plenamente una vida basada en valores que ha resistido más de 500 años y que ha sido legados por las familias y comunidades que vivieron en armonía con la naturaleza y el cosmos. 7. Aceptar las diferencias. Buen vivir es respetar las semejanzas y diferencias entre los seres que viven en el planeta. Va más allá del concepto de la diversidad. Este planteamiento se traduce en que los seres semejantes o diferentes jamás deben lastimarse. 8. Priorizar derechos cósmicos. Buen vivir es dar prioridad a los derechos cósmicos antes que a los derechos humanos. Cuando el gobierno habla de cambio climático, también se refiere a los derechos cósmicos. Por eso es que es más importante hablar sobre los derechos de la madre tierra que hablar sobre los derechos humanos. 9. Saber comer. Buen vivir es saber alimentarse y combinar las comidas adecuadas a partir de las estaciones del año. Alimentos según la época. Esta consigna debe regirse en base a la práctica de los ancestros que se alimentaban con un determinado producto durante toda una estación. 10. Saber beber. Buen vivir es saber beber alcohol con moderación. En las comunidades indígenas cada fiesta tiene un significado y el alcohol está presente en la celebración, pero se lo consume sin exagerar o lastimar a alguien. 11. Saber danzar. Buen vivir es saber danzar, no simplemente saber bailar. La danza se relaciona con algunos hechos concretos con la cosecha o la siembra. 12. Saber trabajar. Buen vivir es considerar el trabajo como fiesta, a diferencia del capitalismo donde el trabajo se considera una carga, y el nuevo modelo se retoma el pensamiento ancestral de considerar el trabajo como una fiesta. Es como una forma de crecimiento, por eso en las culturas indígenas las personas trabajan desde pequeños. 13. Retomar el Advaya Laya. Buen vivir es promover que los pueblos se unan en una gran familia. Esto implica que todas las regiones del país se reconstituyan en lo que ancestralmente se consideró como una gran comunidad. 14. Reincorporar la agricultura. Buen vivir es reincorporar la agricultura a las comunidades y recuperar las formas de vivencia en comunidad, como el trabajo de la tierra, cultivando productos para cubrir las necesidades básicas para la subsistencia. 15. Saber comunicarse. Buen vivir es saber comunicarse y retomar la comunicación que existía en las comunidades ancestrales. El diálogo es el resultado de esta buena comunicación, hablar entre otros como antes nuestros padres lo hacían y resolvían los problemas sin que se presentaran conflictos. 16. Control social. Buen vivir es realizar un control de los asuntos públicos de la comunidad por parte de los habitantes, en diferente al concepto de la participación popular, que reduce la verdadera participación de las personas. 17. Trabajar y reciprocidad. Buen vivir es retomar la reciprocidad del trabajo en las comunidades. En los pueblos indígenas esta práctica se denomina aini, que no es más que devolver el trabajo, la ayuda prestada por una familia en una actividad agrícola, como la siembra o la cosecha.
18. No robar y no mentir. Buen vivir es basarse en el ama suá o ama quilla. No robar y no mentir. En quechua es fundamental que dentro de las comunidades se respeten estos principios para lograr el bienestar y confianza de sus habitantes. 19. Proteger las semillas. Buen vivir es proteger y guardar las semillas para que en un futuro se evite el uso de productos transgénicos. Una de las características de este nuevo modelo es el de preservar la riqueza ancestral agrícola con la creación de bancos de semillas que eviten la utilización de transgénicos. 20. Respetar a la mujer. Buen vivir es respetar a la mujer porque ella representa la Pachamama, que es la madre tierra, poseedora de dar vida y cuidar a todos sus frutos. Por estas razones, dentro de las comunidades la mujer es valorada y está presente en todas las actividades orientadas a la vida, a la crianza, a la educación y a la revitalización de la cultura. 21. Buen vivir y no vivir mejor. Buen vivir es diferente al vivir mejor, que se le relaciona con el capitalismo. Vivir mejor se traduce en egoísmo, desinterés por los demás e individualismo. La doctrina capitalista impulsa la explotación de las personas para la capacitación de la riqueza en pocas manos, mientras que el buen vivir apunta a una vida sencilla con una producción equilibrada. 22. Recuperar recursos. El buen vivir es recuperar la riqueza natural del país y permitir que todos se beneficien de esta de manera equilibrada y equitativa. La finalidad de la doctrina del buen vivir también es la de racionalizar y recuperar las empresas estratégicas del país en el marco del equilibrio y la convivencia entre el hombre y la naturaleza. 23. Ejercer la soberanía. Buen vivir es construir desde las comunidades el ejercicio de la soberanía. Esto significa llevar a un consenso comunal que defina y construya la unidad y la responsabilidad a favor del bien común, sin que nadie falte. En ese marco se reconstruirán las comunidades y las naciones para construir una sociedad soberana que se administrará en armonía con el individuo, la naturaleza y los cosmos. 24. Aprovechar el agua. Buen vivir es distribuir racionalmente el agua y aprovechar de manera correcta. El agua es la leche de los seres que habitan el planeta, así que debemos valorarla y preservarla lo más posible. 25. Escuchar a los mayores. El buen vivir es leer las arrugas de los abuelos para poder retomar el camino. Una de las principales fuentes del aprendizaje son los ancianos de las comunidades que guardan historias y costumbres con el pasar de los años se van perdiendo. Nuestros abuelos son bibliotecas andantes, así que siempre debemos aprender de ellos. ¿Qué es el buen vivir y el vivir mejor? El vivir mejor es una idea consumista, mercantilista e individualista que genera falsas necesidades que nos llevan a la ansiedad y hasta la violencia. El buen vivir supera al vivir mejor, en el sentido de que amplía las capacidades y las oportunidades para la emancipación de todos y todas, no solo para disfrutar de un ingreso digno y sostenible, sino para dar rienda suelta al amor social, a la solidaridad y a la confianza y al respeto por el otro, por el distinto, por el que no es igual a uno. El buen vivir se construye en un paradigma de sociedad sostenible basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre economía y naturaleza. Conclusiones. Los objetivos planteados por el gobierno del Plan Nacional del Buen Vivir son buscadores de la excelencia entre todas las personas, de las diversas culturas y razas, además de la protección del medio ambiente. Los objetivos buscan garantizar la unión de las personas y que exista una igualdad en la distribución de los recursos, es decir, que no existan personas con necesidades ni familias que tengan más de lo que necesiten. Ningún país ni sociedad es pobre, nos empobrecen sistemas opresores. Y tú eres del buen vivir o del vivir mejor. Gracias.